Primera ronda cargada de sorpresas en Wimbledon con varios eliminados por el camino. Y sí, yo podría calificar esta jornada totalmente de debacle, y eso que todavía no ha terminado al momento de grabar este vídeo. Y es que vamos a ver si no hay alguna sorpresa más, pero de momento ya han caído Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas y Holger Rune, que si bien no eran los máximos favoritos a ganar el título, pues sí que eran unos jugadores considerados como pesos pesados. Hoy vamos a ver cómo cayó cada uno, ya que considero que es bastante importante que lo sepáis, pero más importante que esto será ver cómo queda el cuadro tras esta escabechina, porque hay un jugador que va a salir bastante beneficiado de estas tres grandes eliminaciones. Empecemos con el caso de Daniil Medvedev. Personalmente ha sido una derrota que me ha sorprendido bastante. Yo consideraba a Medvedev como un jugador que realmente podía avanzar bastantes rondas en este torneo de Wimbledon, ya que no tenía el cuadro más difícil de todos, y en hierba siempre ha sido un jugador que se ha desarrollado más o menos bien. No os voy a engañar, no esperaba que Medvedev ganara Wimbledon, pero sí que esperaba que hiciera unos cuartos de final, por ejemplo. Pues bien, llegó en primera ronda contra un jugador francés llamado Benjamin Bonzi, que literalmente bordó el tenis, más allá de que en mi opinión Medvedev tampoco hizo el mejor partido. El ruso sucumbió por 6-7, 6-3, 6-7 y 2-6, en un partido en el que acabó totalmente frustrado. Al final del partido le preguntaron si estaba preocupado por su derrota, a lo que él contestó que no estaba preocupado, sino que simplemente estaba decepcionado por el nivel que había mostrado, más allá de que Bonzi había hecho un gran partido, por supuesto. Pero la realidad es que Medvedev hizo 47 errores no forzados y no encontró su ritmo de juego en ningún momento. Y tenemos que añadir contexto, es el tercer Grand Slam consecutivo que Daniil Medvedev no pasa a la primera ronda. El mal momento de Daniil Medvedev empieza a ser un periodo demasiado extenso en el tiempo, ya que tras esta derrota va a bajar bastante su clasificación, saliendo del top 10 y colocándose como mínimo en el puesto 14 del mundo, por el hecho de que el año pasado alcanzó las semifinales y defendía una buena cantidad de puntos. Hay muchas cosas que le están faltando al juego de Medvedev a día de hoy y que lo está convirtiendo en un jugador más en el circuito, cuando hace apenas 2 años nos tenía acostumbrados a llegar siempre a las rondas finales de prácticamente todos los torneos. Incluso llegó a ganar un Masters 1000 en tierra batida como lo fue Roma, y como os digo, a día de hoy pues es que no levanta cabeza. Tampoco me quiero extender mucho con el caso Medvedev porque tengo un vídeo específicamente hablando de él. Mira, os lo voy a dejar por aquí arriba, le hacéis clic a la tarjeta y vais a poder ir a ver el vídeo, y ahí hablo pues del mal momento de Medvedev, las causas, qué es lo que está ocurriendo, porque un ex número 1 del mundo y ganador de Grand Slam es muy llamativo que se encuentre en el momento que está. Que sí, que llegó a la final de Halle hace 2 semanas, pero es que esa fue la única final que ha llegado en los últimos 15 meses. No pasa de primera ronda en ningún Grand Slam, en ninguna superficie, y el césped tampoco es una superficie que se le dé mal. Ha llegado a semifinales de Wimbledon en un par de ocasiones, entonces esta derrota sigue mostrándonos que el mejor Medvedev está muy lejos. Vayamos ahora con el caso de Holger Rune. Holger Rune es un jugador que tampoco es que se destaque muchísimo en hierba, pero tampoco es el peor jugador en hierba. Es un jugador que más o menos rinde en esa superficie. Encima había comenzado el partido muy de caras, con 2-0, pero su contrincante, el chileno Nicolas Jarry, no se iba a rendir tan fácilmente. Un jugador que nunca da una bola por perdida, siempre lo lucha todo muchísimo y suele ser un oponente muy complicado en primeras rondas, que suele complicar siempre a jugadores top 10 y top 20 e incluso elimina más de uno por el camino en más de un Grand Slam. En este caso, a pesar de ir 2-0 perdiendo, fue capaz de remontar el partido, con un resultado final de 4-6, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4. Me cuesta creer cómo se le ha podido escapar este partido a Holger Rune, pero el danés tampoco es que esté en un momento brillante en su carrera. Es un jugador que poco a poco está intentando volver a encontrar su mejor nivel que mostró en un destello en 2022 y 2023, pero que no parece poder recuperarlo por ahora. Y lo peor de todo para mí en el caso de Holger Rune es que parece tener muy poca autocrítica, porque tras el partido alegó una posible lesión que había tenido, que sí que recibió atención médica a lo largo del partido, pero también es verdad que no se le vio especialmente mermado físicamente. Bueno, pues él alegó que esta lesión que había tenido es la que básicamente le había hecho perder el partido, porque en sus palabras textuales, de cada 10 partidos, 9 en condiciones normales le gana a Nicolas Jarry. Así que bueno, esas palabras por ahí de Holger Rune, que como siempre le falta algo de autocrítica. Yo creo que más de lo que deberíamos hablar sobre Holger es más su inconsistencia y oportunidades perdidas, el no ser capaz de cerrar un partido que tienes
completamente controlado, que es algo que últimamente le está pasando bastante. Muchos partidos se le están yendo a 5 sets porque le está costando cerrar estos encuentros. Hay que decir que Rune defendía 190 puntos y no se prevé que vaya a bajar mucho en el ranking. Actualmente está al puesto número 8 y, como os digo, ya que defendía tan pocos puntos, porque el año pasado en Wimbledon no sé si llegó a tercera ronda o cuarta, pues no creo que baje mucho en el ranking porque tiene una buena diferencia de puntos con el resto de jugadores. Posiblemente pues a lo mejor baje una posición o dos, pero tampoco va a haber mucha más bajada que esta. Y hablemos del otro gran caso que, bueno, a muchos nos sorprenderá, y este es Stefanos Tsitsipas. Jugó apenas 2 sets contra el francés Valentin Royer y se tuvo que retirar por lesión en la espalda. Se le vio muy mermado físicamente en el partido, lo tuvieron que atender en la espalda y no levantaba cabeza. Perdió 6-3, 6-2 esos 2 sets cuando dio por finalizado el encuentro. Es un jugador Tsitsipas que en hierba pues es donde tiene sus peores resultados. No es un gran jugador en esta superficie, pero sí que es verdad que se le esperaba a lo mejor pasar, pues yo que sé, 2 o 3 rondas, ¿no? Pero no fue capaz. En rueda de prensa contestó que no tenía ni siquiera respuestas para lo que había sucedido. Y bueno, como el año pasado pasó apenas una ronda, pues los puntos que defendía eran mínimos y por tanto tampoco se prevé una gran bajada del griego en el ranking. Parece que por ahora Goran Ivanisevic como entrenador no ha podido subsanar los mayores problemas de Tsitsipas, que bueno, en este caso sí que es verdad que se le puede excusar un poco porque ha sido una lesión. El caso Tsitsipas me recuerda un poco al de Medvedev salvando las distancias, y también tengo un vídeo hablando del griego largo y tendido, os lo voy a dejar por aquí, lo mismo una tarjeta, podéis darle clic e ir a verlo porque no me da este vídeo para explicaros todo lo que está ocurriendo actualmente a Tsitsipas y ahí lo resumo bastante bien. Estaba al puesto número 26, después de esta derrota se prevé que baje pues a lo mejor 1, 2, 3 posiciones. Quizás se queda el número 28 o por ahí. Por otro lado, también han habido otras 2 derrotas bastante sorprendentes dentro de lo que cabe, que han sido Francisco Cerúndolo y Alexei Popirín. Cerúndolo ha perdido con Borges y Popirín ha perdido con el británico Arthur Ferry. Son derrotas que sorprenden bastante, en especial la de Popirín, porque Cerúndolo sí que es verdad que en esta superficie no puede exprimir sus máximas habilidades, pero Popirín con el saque que tiene y demás, pues sí que es una derrota sorprendente. Ahora hablemos de a quién beneficia estas derrotas de los pesos pesados o mínimamente favoritos en Wimbledon. Y el gran jugador beneficiado es Carlos Alcaraz. ¿Por qué? Porque todos estos jugadores iban por su lado del cuadro, tanto Tsitsipas como Rune como Medvedev. Concretamente con Rune y Tsitsipas se iba a ver las caras antes de las semifinales y con Medvedev se vería las caras en semifinales, ya que iba por el cuadrante de Alexander Zverev. Estas derrotas pues benefician a Carlos. Sí que es verdad que para mí no eran jugadores que pudieran ganarle a día de hoy a Alcaraz en hierba, pero sí que es verdad que ahora va a tener un cuadro pues un poco más plácido de lo que ya lo tenía. Ahora bien, tenemos que hablar brevemente del partido de Carlos Alcaraz contra Fabio Fognini. ¿Cómo sufrió el español para poder vencer al italiano? Yo tengo una cosa clara después de este partido, que por cierto lo comentamos en directo en el canal. Alcaraz va a tener que subir su nivel si quiere optar al título este año también, porque lo que vimos en primera ronda contra Fabio sin duda fue un 60%, un 70% de lo que Alcaraz es capaz. Eso, sumado a que Fabio Fognini jugó un grandísimo partido, nos demostró por qué ha sido un jugador que ha puesto en aprietos a los mejores jugadores del mundo en sus mejores años. Pues lo que está claro es que Alcaraz va a tener que subir un par de escalones su nivel. Sinceramente creo que lo va a hacer porque los grandes jugadores van de menos a más en los Grand Slams, van cogiendo temperatura a medida que pasan tiempo en pista y que juegan más y más partidos. Y bueno, pues tendrá el objetivo de minimizar sobre todo sus errores no forzados, mejorar su calidad de la derecha, el saque tampoco estuvo muy acertado con él, todo ello de caras a un partido de segunda ronda contra un británico llamado Oliver Tarbet, que tiene 21 años y que ha pegado la gran sorpresa metiéndose en el cuadro final de Wimbledon y eliminando en primera ronda a Riedi, jugador totalmente desconocido que además está jugando su primer cuadro final de un torneo y nada más y nada menos ha tenido que ser Wimbledon. Su estilo de juego, pues sobre todo es un estilo de fondo de pista, le gusta mucho jugar peloteos largos, intentar dominar desde el fondo y personalmente creo que ese estilo de juego le va a venir muy bien a Alcaraz para coger sensaciones de bola, para coger ritmo y creo que este sí puede ser un partido más plácido para Carlos, pero viendo lo que hemos visto en la primera ronda no podemos dar nada por sentado. Volver a dejar claro que voy a hacer prácticamente todos los directos de Alcaraz en este Wimbledon, por no decir todos, además de algunos partidos de Sinner, Djokovic o partidos interesantes que puedan ir surgiendo por el torneo.
además de las rondas finales como semifinales y final. Así que os animo a que os suscribáis al canal para no perderoslo y estaros atentos tanto en mi Instagram como en la pestaña comunidad de aquí de YouTube, porque ahí es donde los anuncio. Señoras y señores, yo por hoy me despido, nos vemos muy pronto.